Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. Les damos la bienvenida a la clase número 3 de nuestro intensivo de lenguaje y comunicación. Les pregunto, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros hemos tenido días bastante calurosos en Santiago. ¿Desde dónde nos están viendo ustedes? Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo, el intensivo de lenguaje y comunicación. Aquí en Chile, en Santiago, tenemos un día muy caluroso. ¿Cómo está el día en la localidad en la que están ustedes? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy en nuestra clase número 3, que estará destinada a plan de redacción? A ver. Hola, me saludan, me dan muchas muestras de cariño, me han dicho algunos que hubo un día feo. En Santiago hace calor. En Punta Arenas está feo, nos dice Negro. Lluvia temporal, ¿dónde? En Los Ángeles llueve. En Valparaíso nos vende Melipilla, Chillán, Pudahuel. Anabet dice que hace frío. Joaco nos ve desde Iquique, Death Note 78 nos ve desde San Bernardo,
Leo González desde Los Ángeles. En La Unión llueve, en Vicuña, Maipú, Arica, en Conce llueve y hace frío. En Los Ángeles nos ve Barbie 22. Aileen nos ve desde Peñaflor. Rita nos ve desde Arica. Y Gerti nos ve desde su trabajo en La Unión, donde hay mucho viento. Río Bueno, región de los ríos, también está lloviendo. Oigan, increíble. Para el sur está lloviendo. En Valdivia hay temporal, nos dice David. En Punta Arenas hay lluvia. Vani nos dice que donde está él, llueve. Jorge nos ve desde Tierra del Fuego. Guille nos dice que está nublado en Valpo. Jamón de Pavo dice que hace frío. En Quellón nos ve Mati. Joaco nos ve desde Chiloé. En Osorno llueve. A ver. De Puente Alto hay días raros. Ayer hizo un enorme calor en Santiago, en sus ciudades también. Sandrindi nos dice que en Linares está frío pero no llueve, y en Los Ángeles llueve. En Quillón, nos dice Mati, hay un tremendo temporal, y en Conce llueve. Parece que para el sur está bien cargado para la lluvia. Aquí en la región metropolitana, en Santiago, hizo un día que yo encontré bien caluroso. Salí de mi casa con chaleco, con chaqueta, y terminé trabajando con camisa solamente porque tenía mucho calor. Pero a mí me gusta el calor y me gusta el sol. Soy una persona mucho más de días luminosos que me llenan de ánimo, como hoy día, que tengo mucho ánimo y muchas ganas de llevar a cabo la clase de hoy, que como pueden ver, a ver, fuera de estas cosas, vamos a preparar la sección de plan de redacción. He decidido lo siguiente: vamos a pasar a plan de redacción porque creo que dimos mucha atención ya a conectores. Vamos a hacer 2 clases de plan de redacción en el mismo orden que las clases que ya vimos. ¿Cuál es este orden? Primero una clase enteramente práctica y después una clase teórica. Entonces, en efecto, hoy día vamos a desarrollar ejercicios de plan de redacción. Vamos a captarle la lógica más desde la cachativa, como se dice en nuestro buen chileno, para luego ver algunos conceptos teóricos y manejos conceptuales que sin duda les van a ser de enorme ayuda para enfrentar la prueba de selección universitaria de finales de año. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a abordar en su generalidad este tipo de ejercicios. Estamos aquí, ya. Lenguaje y comunicación, clase número 3 del intensivo, ¿cierto? No es la tercera del año. Plan de redacción, parte 1. Esta entonces es la clase teórica de plan de redacción. ¿En qué consiste y para qué sirve la sección de plan de redacción? Nada mejor que ver de inmediato un ejercicio que contemple esto. Plan de redacción, ¿qué quiere medir? A ver, ¿qué se les ocurre que quiere medir? Plan de redacción no quiere medir nuestra capacidad de hacer planes de redacción. Se supone que plan de redacción sirve para otra cosa.
para medir producción de texto. En efecto, tal cual como dijimos, de la sección de conectores, estos ejes, indicadores de producción de texto, que son la sección de conectores y la sección de plan de redacción, están diseñados supuestamente para poder evaluar que nosotros manejemos aquellos aspectos básicos que deberíamos saber para producir textos. ¿Cuál sería la forma ideal de medir eso? Haciéndonos escribir textos. Sin embargo, dado que la PSU no contempla una sección de texto escrito, porque se supone que implicaría la revisión de los textos por personas humanas, entonces se piensa sobre cómo se puede abordar el aspecto de la escritura desde preguntas de selección múltiple que podemos medir de forma automatizada, poniendo una hoja de respuestas en una máquina que nos tira los resultados. Ahora, tal cual como en conectores se busca medir coherencia y cohesión, aquí además de coherencia y cohesión se busca medir que sepamos los esquemas generales de jerarquización y exposición de la información en los textos. Esquemas generales de ordenamiento de información. Cuando uno lleva a cabo la escritura de un texto, no es que la información se ordene a tontas y a locas, a menos que estemos escribiendo un poema surrealista o géneros literarios que permiten el libre despliegue de los temas. Por lo general, la información no va a tontas y a locas. Se adecúa a órdenes, a maneras lógicas de exponerse, de deducir un párrafo del siguiente, una sección de la siguiente. Y entonces, de lo que se trata aquí es de considerar estos esquemas. Aquí tenemos en pantalla un típico ejercicio de plan de redacción. A ver, creo que voy a priorizar este formato. ¿Alcanza a ver? Sí, ya. Denme 2 segundillos. Tengo que habilitar esto para poder rayar la pizarra. Ahí sí, ya. Tenemos en pantalla un ejercicio de plan de redacción. Abordémoslo. Panzer, la historia de una banda de rock. Para los rockeros de Chile, cierto, Panzer es una de las bandas más clásicas del rock and roll que tendía al heavy metal. Por eso, para las personas que nos gusta este género musical, Panzer es una banda clásica. Y por eso elegí este ejercicio dentro de nuestro banco de preguntas. 1. Los temas Alerta Roja y En Camino fueron las composiciones que más resaltaron del disco, en el que también compartieron créditos con bandas como Dorso, Epicentro y Cronos. 2. En 1989 obtienen el galardón de nombre Laurel de Oro, entregado por el diario La Cuarta en reconocimiento de su aporte a la música. 3. Realizan su primera presentación masiva en el Gimnasio Manuel Plaza, a fines del mismo año de conformación de la banda. 4. Lanzan en el Teatro Las Condes en mayo de 1987 un compilado con algunas composiciones del grupo denominado Infierno Rock. 5. Grupo de rock fundado en abril de 1986 por Juan Álvarez, más conocido en el ambiente como Juanser, Nano Chacón y Eugenio Pineida, músicos todos provenientes de la banda Feedback. Ya, tenemos este ejercicio sobre Panzer. Entonces, ahora vamos a
establecer la manera correcta de resolverlo. Primero, veamos, ¿cuál es la lógica que debería ordenar la sucesión de textos? ¿Cuál es el orden? Esa idea del IDOCDE a mí no me parece tan buena. Primero tenemos que ver cuál es la lógica general que ordena este ejercicio. La mayoría de los enunciados, fíjense bien, chicas y chicos, la mayoría de los enunciados tienen datos temporales. De 5 enunciados, 3 tienen datos temporales. Una sucesión que nos indican que al menos va 5, 4 y 2 en este orden. No sabemos dónde se ubican los otros por ahora, pero sabemos que al menos hay un orden cronológico. Ya. Tenemos un orden lineal cronológico. Lineal significa que se sigue de antes a después. No siempre es cronológico. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo en este caso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Por qué les hago esta pregunta? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el tipo de orden que encierra este texto. Todos los planes de redacción siguen un orden y no todos siguen el mismo orden. Son varios órdenes distintos. Cuestión que vamos a abordar en la clase teórica del miércoles. Aquí tenemos que hay un gran componente de orden cronológico. Pero, ¿cómo sabemos cómo empezaría el texto? Pongámosle atención al título. Panzer, la historia de una banda de rock. Y como dice Manzana, la pregunta correcta que nos hacemos es ¿qué o quién es? ¿Qué es Panzer? Panzer es un grupo de rock fundado en abril de 1986 por Juan Álvarez, Nano Chacón y Eugenio Pineida, músicos todos provenientes de la banda Feedback. Entonces empezamos con el 5. ¿Cómo podemos saber cuál sigue el 5? Aunque el 4 nos da un año posterior, uno podría pensar que sigue el 4, pero viene otro antes que el 4, porque el 3, el enunciado número 3, nos habla del mismo año de conformación de la banda. Mismo año de conformación de la banda. Esto quiere decir que el enunciado número 3 se sigue ubicando en el año 86. Entonces tenemos 5, 3. Luego sabemos por orden cronológico que viene el número 4, donde ya se nos dice que en el año 1987 lanzan un compilado
con algunas composiciones del grupo denominado Infierno Rock. Como en el 4 nos hablan de un disco, al 4 le sigue 1. Le sigue 1 porque este enunciado nos habla del disco que sacaron. Nos dice que Alerta Roja y En Camino fueron las composiciones que más resaltaron y que en ese disco salieron bandas también como Dorso, Epicentro y Cronos. Dorso, la banda, de cierto, del Pera de la tele. Ya sabemos que es la B. Pero recuerden, aquí lo importante no es solo saber cuál es la correcta, sino que es saber por qué la correcta es correcta. A ver, dicen que se ve mal. Veamos cómo nos va ahora. Nada que ver. ¿Ven mejor ahí o no? Ahí sí, ya. Perfecto. Ahí sí, ya. Ahí sí, pues hijo, me dice Jorge Mauricio. Ya. Ahora están contentos. Ustedes son tan difíciles de hacer felices. Tan exigentes, muchachos, muchachas. Sí, mi papá ve las clases. Ya. Teníamos entonces que a continuación, porque recuerden chiquillos, en esta clase no es tan importante decir la correcta y sentirse feliz por haber puesto la correcta. Lo importante es saber por qué la correcta es correcta. Aquí lo que nos interesa es ver la lógica que está detrás de los ejercicios. Si no, ¿para qué sirve una clase? Si no, mejor pónganse a hacer ejercicios y eso les va a ayudar muchísimo. Pero el sentido que tiene la clase es que podamos ver la lógica que está detrás de estos ejercicios. Entonces, por razones lógicas, la última en aparecer es la 2. ¿Por qué? Porque la 2 nos habla de algo que ocurre durante el año 1989, al final ya de la historia. Aquí ya resolvimos una. Saquen un par de lecciones de este ejercicio. ¿Qué podrían generalizar? Jorge Mauricio plantea que no siempre es cronológica. ¿En qué caso sería así? En un ejercicio donde no se te esté planteando sobre sucesos que ocurrieron en el tiempo, sino por ejemplo sobre el orden lógico de las ideas. Se está desarrollando una idea como la biología atómica. Partes de las ciencias naturales en general, luego llegas a la biología, luego llegas a la biología atómica. Eso no es un orden que es cronológico, es un orden que es lógico, en la medida en que una idea es más general que otra. No necesitas pensar en lo antes y en lo después. No todos, vamos a ir viendo que hay varios que no son cronológicos. Si los planes de redacción no siempre están contando sucesos que ocurren en el tiempo. Los cronológicos son para sucesos que ocurren en el tiempo. Hay otros que abordan el desarrollo de ideas, digamos, como en un tiempo estático.
Y bueno, si hay años, se supone que deberían ordenarse las más de las veces. Siempre hay excepciones y acá hay que ser muy astuto porque hay algunos que nos van a intentar perder. Pero vamos por parte, vamos viendo de a poquito. ¿Les parece? Y bueno, ya que te estás preparando para el lenguaje, U Mayor te recuerda que la fecha de la PSU de lenguaje y comunicación es el lunes 2 de diciembre. Es súper importante que tengas claras todas las fechas claves de este proceso. Visita admisionmayor.cl e infórmate de todas las fechas claves. Seguimos entonces, continuamos con nuestra clase de conectores. ¿Qué conclusión podemos sacar del ejercicio que acabamos de hacer? Díganme ustedes conclusiones para no hacer la clase yo solito. A ver. Hay que ser vivaracho, hay que leer bien, hay que formar un texto, hay que leer todo primero para sacar la idea principal. Bien, hay que analizar el ejercicio antes de resolverlo. Hay que tener ojo con las fechas. Una alternativa te lleva a la otra. Hay que sacar un orden. Hay que poner atención al título. Perfecto. Anotemos en nuestro registro mental 3 lecciones al menos. Primero, ponerle atención al título. Segundo, preguntar cuál es la lógica que está abordando, la lógica que está comprendiendo el conjunto de los enunciados. Pensar los 5 enunciados como una lógica. Una lógica que los ordena. ¿A qué tipo de criterio pertenece, como dice nuestro estimado DM1313? Klaus nos pregunta una muy buena pregunta, se las voy a leer en voz alta. Profe, tengo una duda. Si en un ejercicio me preguntan, Pablo Neruda, como título, ¿qué va primero? ¿Poeta chileno, recibió el premio Nobel, etcétera? ¿O nació el día tanto? Siempre que haya una alternativa que explique, que defina o que nos contextualice en el título, va a ir ese. Sobre todo en las biografías. Si les sale una pregunta en la que aparece como alternativa, o sea, como título, Pablo Yáñez, la primera que tienen que elegir ustedes es aquella que les explique quién es Pablo Yáñez. Poeta chileno, famoso en todo el universo. Por ejemplo, a excepción, de aquí, véanlo con mucha claridad, a excepción que haya un enunciado que sea más amplio que el título. Si hay un enunciado que es más amplio que el título, escojan la definición más amplia. Por ejemplo, si el título es, sigamos, biología molecular, y hay una alternativa que define biología molecular, rama de la biología que se dedica a tal y tal cosa. Pero antes de eso, hay otro enunciado que dice biología, rama de las ciencias naturales que se dedica al estudio de la vida, de los organismos vivos. Vamos a tener que preferir, como antes, el concepto más general de biología que el de biología molecular. Pero eso es solo en caso de que haya una definición más amplia que el título. Y ahí tienen que ser avispados
pillo, vivo, Bobby. Más Vivaldi y menos Pavarotti. Ya, tenemos esta otra. Sí, gracias, no se molesten. Tómense un minuto para leerla. Con calma, con tranquilidad, analicen. No se preocupen de ser los primeros ni de ser los mejores. Traten de entenderlo. Es más importante. Ya. Es ultra cronológico. Primero veamos el título. ¿Qué nos dice el título? Este texto trata sobre una persona que se llama Raúl Alarcón y que se le conoce más por el nombre Florcita Motuda. Entonces, un título que es nombre de persona nos dice que esto es biografía. ¿Qué es una biografía? La biografía es la escritura de una vida. Grafía es escritura, bio es vida. Entonces, sabemos que por llevar un nombre y mostrar tantos años, este texto nos señala un orden que es lineal y cronológico. Y aquí este no puede ser tan fácil, ¿cierto? Casi no tenemos que leer nada, sino ver el orden de los años. 45, 64, 66, a ver, 75, 98. D, 4, 2, 5, 1, 3. Entonces, en este ejercicio sobre Florcita Motuda, sabemos de inmediato que la respuesta correcta es D, porque correspondía a un ejemplo biográfico. Ahora aquí tenemos otro biográfico. Déjenme ver. Con nuestra primera tanda de ejercicios. Veamos esta. La desgracia de la ciudad Rey Don Felipe.
tómense un minuto para verlo, yo también me voy a tomar un minuto para mirarlo bien. Ya. La desgracia de la ciudad, Rey Don Felipe. ¿Qué nos adelanta el título? ¿Qué pueden concluir del título? El título nos plantea, primero nos sitúa geográficamente en una ciudad, pero además frente a un acontecimiento que es una desgracia. Por lo tanto, podemos ya saber que en el texto se nos va a señalar cuál fue la desgracia y cómo ocurrió, cuáles fueron sus causas. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta entonces es que este texto es el relato de un acontecimiento, de una desgracia. El texto nos tendrá que explicar qué ocurrió, cómo ocurrió y cuándo ocurrió y, bueno, por qué ocurrió. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por una alternativa que nos diga el origen de la ciudad. ¿Por qué no es la 1? La 1 ya nos la está caracterizando. Fíjense que aquí no nos dice qué es la ciudad. Nos da características, ser una de las dos primeras. Una cosa es definir y otra cosa es caracterizar. Las definiciones van primero, las caracterizaciones van después. Y esto es una caracterización. No nos está diciendo cuál es la esencia de la ciudad. Nos está diciendo que fue una de las dos primeras. Entonces no parte con la 1, parte con la 3. Fundada por Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584 a pocos kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Punta Arenas. 3. Y ahí recién viene la 1, que nos otorga una característica. 1. Se trató de una de las primeras ciudades de colonos hispanos en los infautos territorios patagónicos de América Austral. ¿Cómo seguimos entonces? Los enunciados que vienen ya nos hablan de la tragedia. Aquí nos hablan de el trágico fin, porque hay muerte por inanición. Aquí nos hablan de que llega un corsario inglés y encontró cadáveres sin enterrar, esparcidos por la ciudad. Y aquí nos habla de las causas de la tragedia: la falta de comida, el aislamiento, la falta de abrigo y el temor a los ataques indígenas, que pidió ayuda a España. Y aquí nos dice que no llegó ayuda. Entonces primero se pide ayuda y después la ayuda no llega, pues. Primero se pide ayuda en la 5, después la ayuda no llegó y ocurrió la tragedia.
Y la 1 es lo que ocurre después de que aconteció la tragedia. Entonces el orden correcto es 3, 1, 5, 2, 4. Perdón, me equivoqué. Esa es la del corsario. La respuesta correcta es la D. Oh, ya son las 7:11. Esto significa que es hora de... ¿De qué es hora? Es hora de la pregunta desafío del día de hoy. Entonces nos vamos a la pregunta desafío. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Entonces, los dejo acompañados de la pregunta desafío del día de hoy y yo vuelvo en 10 minutos.
¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. Entonces, pregunta desafío, presentada a ustedes por Universidad Mayor. Volvemos a resolver nuestra pregunta desafío del día de hoy. La figura de Sarah Brown en Magallanes. Leámosla en voz alta. La figura de Sarah Brown en Magallanes. 1. Entre las donaciones que hizo a la ciudad de Punta Arenas está el gran pórtico del cementerio municipal, lugar donde se han originado distintos mitos que prevalecen hasta hoy. 2. Sarah Brown Hamburger llegó a Magallanes en 1974, casándose con un ciudadano portugués, comerciante y dueño de una particular fortuna. 3. Se afirma, por ejemplo, que tras la muerte de Brown, nadie más que ella podría atravesar por este portón principal, motivo por el que se habría clausurado su entrada, o que también cada primer día de noviembre es sacada de su ataúd para ser peinada y maquillada. 4. La mansión que cobijara la morada de Sarah Brown en Magallanes ha sido declarada como monumento nacional a partir de 1981. 5. Tras la muerte del lusitano, Brown se pone al frente de sus negocios e invierte el dinero heredado de su marido. Entonces, lo que tenemos que determinar es cuál es el orden a partir del cual se puede ordenar esto. Para que no se pongan ansiosos, les voy a decir al tiro que la respuesta correcta es la B. La respuesta correcta es la B, de bonita como las bellas intenciones. B de lenguaje y comunicación. B de bacán. En efecto, B de bacán porque esta pregunta es bacán, porque el preu de puntaje nacional es bacán, etc. B de bacán. ¿Qué es lo que nos plantea el título? No nos plantea una biografía, no es la vida de Sarah Brown. Nos plantea sobre la figura de Sarah Brown como algo emblemático. Sí, ve de Breaking Bad. Yo también veo Breaking Bad. Estoy a la moda. Estoy a la moda, ¿cierto? De eso se trata, estar en la moda. Es sobre la figura de Sarah Brown en Magallanes. Entonces, no es una biografía como en los casos anteriores. En lo absoluto. No se trata de eso. Se trata más bien de caracterizar una figura que es como más o menos mítica. Y al leer los enunciados nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿cómo podríamos empezar esto? Con la 2. La 2 es, aunque no haya una definición que nos diga quién era Sarah Brown, no la encontramos, no nos dice Sarah Brown, misterioso personaje en torno al cual rondan distintas leyendas de Punta Arenas. No existe esa alternativa, entonces tenemos que buscar otra. Y aquí es la alternativa, el enunciado número 2, el que nos sitúa al menos en el primer suceso de esta historia, según lo que podemos inferir de nuestra lectura. Cuando Sarah Brown llega a Magallanes.
no nos dicen ni siquiera de qué país era o de dónde venía. La historia comienza aquí, donde una mujer que se llama Sarah Brown Hamburger llega a Magallanes el año 1974 y se casa con un ciudadano portugués, comerciante y dueño de una particular fortuna. ¿Cuál sigue? Aquí se nos habla de un portugués. Tenemos que saber que una de las formas en las que se le llama a los portugueses es lusitano. Si sabemos esto, podemos entender que luego de que ella llega, se casa con un millonario, este millonario se muere y nuestra amiga Sara hereda sus negocios, invierte el dinero y se vuelve muy millonaria. Entonces primero nos dice que llega y se casa con un caballero y luego el tipo fallece. Luego tenemos tres afirmaciones que son más o menos igual de generales. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el orden? Sabemos que tiene una fortuna muy grande, entonces, siguiendo con eso, luego se nos habla de lo que hizo con esa fortuna. Ella donó un pórtico para el cementerio. Entonces, en el 3 nos hablan de este pórtico. Tiene que anteceder la 3, o sea, la 1 a la 3, porque en la 1 nos hablan del pórtico y en la 3 nos habla de que el pórtico que ella donó ya no se permite el tránsito de nadie. Entonces colocamos la 1 vinculada a la 3. ¿Y a esta cuál le sigue? Bueno, por descarte la 4. Que nos habla de un suceso posterior a su muerte, que es insinuado en la 3, y es que la casa donde vivía pasa a ser declarado monumento nacional. Y así, este personaje tan misterioso, al menos tiene un orden en su plan de redacción, con el cual lo podremos recordar siempre. Entonces, ¿les queda clara por qué está correcta la correcta? No hay técnicas para no pensar tanto. Hay que pensar, es la única manera de hacerlo. Si no implicara pensar, la prueba sería sola y a todos les iría muy bien y sería súper bueno que a todos les fuese bien y que todos pudiesen entrar a la U. Pero como está el sistema universitario ahora, esta prueba es para seleccionar, entonces no pueden todos irles tan bien, porque si no, no sería una prueba de selección. Y ese es otro debate que es necesario tener, pero que no lo vamos a tener aquí.
Entonces vamos a seguir haciendo ejercicios. Ya, nos vamos a otro ejercicio. Sí, Leo González tiene razón. Ya. A ver, déjenme elegir con cuál quiero seguir. Tengo otro lote más, además de estas. Pero quiero ver cuál me gusta más ahora. Sí, esta me gusta. Los sonetos. Aquí hay una dificultad porque me condorié y entonces no puse el título. Pero el título de este ejercicio se llama El Soneto. Y entonces tómense un minuto para responder este ejercicio que se llama El Soneto. A ver, a ver, a ver. Todos dicen con mucha seguridad que es la A. ¿Qué pasa si yo les digo que no es la A? Si yo les digo que no es la A, les estaría mintiendo. Y como yo no les quiero mentir, porque les tengo mucho cariño, les voy a decir desde ya que la respuesta correcta es la A. Ya. Era una bromita eso, que no era la A. Era para ver cómo reaccionaban. Veamos por qué. Si el título de este ejercicio es El Soneto. El Soneto. Entonces, bueno, no es la mejor caligrafía del mundo porque la hice con el mouse, pero
sabemos que dice el soneto. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué es un soneto? ¿Qué es un soneto? Es una composición poética de origen italiano que se compone de 14 versos en decasílabos repartidos en 2 cuartetos, estrofas de 4 sílabas, y 2 tercetos, estrofas de 3 sílabas. Aquí tenemos la definición. No hay ninguna alternativa más general que esta. Entonces partimos por esta. Así pues, continuamos con las características. Definición, características. Vemos que los enunciados 4 y 1 nos hablan de aspectos más particulares y específicos. ¿Quiénes cultivaron los sonetos? Antes de irnos a quienes cultivaron los sonetos, necesitamos saber características de los sonetos. Y nos hablan de que tienen 2 cuartetos y 2 tercetos. Así que seguimos ese orden. La 5 caracteriza los cuartetos y la 2 caracteriza los tercetos. 3, 5, 2. A continuación, se nos expone quienes han cultivado sonetos. Y aquí nos dice primero connotados poetas de la lengua hispana tales como Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo. Por cultura general, todo ser humano debería saber que Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo escribieron en el siglo XVII, en el 1600, mientras que Gabriela Mistral escribió en el siglo XX en nuestro querido país, Chile. Nuestra querida Gabriela Mistral, que todo el mundo la debería leer y no solo buscarla en los billetes de 5 lucas. Entonces, sigue la 1 y luego va la 4. Repasemos. Repasemos. A ver, denme 2 segundillos. Estoy siendo requerido. Me quedaron, ¿no? Ah, ¿está el compu? Ya. Sí. Vamos a ver mañana. Gracias, Pablo. Don't worry. Ya. Estoy de vuelta. Entonces, repasemos. Repasemos. El enunciado 3 nos dice qué cosa es un soneto. Es una composición poética que se compone de 14 versos en decasílabos que se reparten en 2 cuartetos, que son estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, que son estrofas de 3 versos. Entonces, partimos con el 3. Aquí nos adelantan que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. Luego de haber definido lo vamos a caracterizar. El 5 caracteriza cómo son los cuartetos y el 2 caracteriza cómo son los tercetos. Luego nos lleva algo más particular. ¿Quiénes han cultivado? ¿Quiénes han escrito sonetos a lo largo de la historia? Sabemos que estos autores, Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo, son anteriores a Gabriela Mistral. Así que aquí apelamos orden cronológico, que Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo son del siglo XVII, del 1600, y Gabriela Mistral es del siglo XX. Además tenemos este conector, así también. El conector así también nos comunica que esto viene después, 1 y 4, porque el también como conector nos agrega información. Entonces, tenemos que el orden correcto es 3, 5, 2, 1, 4.
¿A todo el mundo le queda claro por qué esto es así o no? Jorge Mauricio ha revelado que él también es mujer. Ya. Todo clarito. Ah, era broma, nos aclara Jorge Mauricio, no era verdad. Están muy bien hoy día. Me siento orgulloso de ustedes, así que les voy a poner una sonrisa que expresa cómo me siento yo. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre uno de los personajes más queridos de Chile. Y no estoy hablando de Zamorano o el Nico Mazú, sino de Condorito. A ver, Jorge Mauricio pregunta, si aparece una palabra, ¿se pone primero lo que significa o de dónde viene la palabra? Habría que ver el contexto, habitualmente es la definición, pero habría que ver el contexto en verdad. Casi siempre se parte con la definición, excepto que hay una definición más general. Ya, pero no le echen la culpa de Zamorano, del Transantiago a Zamorano. Puro que sale uno en un comercial. Pero ocupémonos del ejercicio que tenemos en pantalla. La clase teórica es la próxima semana. Es A de Kevin a Mango, tal cual como dijo Nacho Yam. A de... Faltan 10 minutos para terminar. No, 14 minutos. A de azúcar. A de avión, A de atención. ¿Cuál es el criterio? A de hay 145 preguntas viendo la clase en este momento. ...145 preguntas, dije... ...145 personas... Freud le llamaba a las cosas que me acaba... O sea, no Freud, el mundo le llama a esto lapsus lingua, que es la equivocación, cuando uno está pensando en algo y dice otra cosa. Sin embargo, Freud pensaba que los lapsus significaban emergencias del inconsciente. A ver, Fanny, ¿por qué te enojaste? ¿Qué estabas preguntando? Si habrán más clases de esto mismo.
Sí, el miércoles van a haber más clases de esto. No desesperen. Se escribe así. Ya. Condorito. La alternativa correcta era la A. La A comienza con la 4 porque nos define quién es Condorito. ¿Quién es Condorito? No, pues ya lo hicimos. Condorito es un personaje de historietas chilenas que tiene aspecto de hombre cóndor. Entonces, esto además nos comunica que el plan de redacción va a tener como objetivo, como criterio, la descripción física de un personaje. La descripción física de este personaje va a empezar por la forma de sus ojos y su pico, que es grande, él es de mediana estatura y tiene una gran cresta roja sobre la cabeza. Entonces empieza por la parte de arriba. ¿Y por qué la parte de arriba antes que la parte de abajo? Porque es un orden convencional en los planes de redacción. Va primero arriba que abajo, va primero izquierda que derecha, en una descripción espacial. Y eso es porque sí. Nadie sabe por qué, tal vez sí se sabe por qué. Tal vez porque así avanza la mirada primero, porque leemos en ese orden. Nunca he estudiado por qué eso es así. Es un interesante tema de conversación y de investigación. Pero entonces sigue el 2. Se escribe la parte de arriba y después la parte de abajo, que se describe en 3. Posteriormente, tenemos que discernir cuál va primero, la 5 o la 1. Pero la 1 habla de lo más reciente, de la actualidad. La 5 habla de características que tienen la generalidad, no solo en la actualidad. Y como un plan de redacción, siempre, y esto no se olviden nunca, siempre, 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 hay que ir a lo más general antes que a lo más particular. Lo que abarca más antes que lo que abarca menos. Lo que va antes va primero que lo que viene después. ¿Qué dice Rodolfo que tiene razón? Se me pasó su comentario. A ver. Sí, pues tal vez si los planes de redacción lo hacen en Japón, seguirían otro orden, pero como no estamos en Japón y estamos en Chile, y leemos de izquierda a derecha, parece que así es como situamos primero la vista en las cosas. Entonces, 4, 3, 2, nos vamos a lo más general, los 5, y luego a lo más particular y actual, el 1. 4, 2, 3, 5, 1, A, D, de kawaii, A de manga, A de leer al revés. Sí, pues cuando yo era chico y me compraba los libros en cómics de Dragon Ball, uno los tenía que leer de forma invertida. Y yo me acostumbré igual, si en ese tiempo yo pensaba todo el día en Dragon Ball, cuando yo tenía 10 años. Entonces, amigos, yo tengo un mensaje que les quiero dar. Si ya tienen claro qué quieren estudiar y les gustaría conocer más detalles sobre su futura carrera, visiten umayor.cl, completen el formulario con sus consultas y van a recibir toda la información que necesitan. Toma una decisión de futuro y postula a Universidad Mayor. Continuamos.
Quiero ver la talla que le están celebrando. De ahí me recomiendan el manga o la serie, que es, últimamente ando con más tiempo de ver anime que de leer manga. Después me lo recomiendan, pasada la clase. El club de otakus de aquí. A ver. Vamos a terminar con este ejercicio. Tómense un minuto para leerlo. Ya, aquí tenemos lo que típicamente se conoce como un orden de lo general a lo particular. Estamos abordando una idea. Vamos a abordar esta idea en detalle. Vamos a empezar abordándola desde sus aspectos más generales para llegar a sus aspectos más particulares. Por eso, para los ansiosos, la alternativa correcta es la B. Pero lo importante para los ansiosos, y yo también me reconozco entre los ansiosos, por eso a veces yo les doy consejos, pero también me los estoy dando como si yo fuera ustedes, o sea, si yo fuera yo mismo con unos años menos y me estuviese dando el consejo a mí mismo, cuando yo era más joven e inocente. La alternativa correcta es la B. Aquí se nos aborda, aquí abordamos la temática de los viajes de Francisco Pascasio Moreno. Como vemos, no hay un orden cronológico, sino que es un orden lógico que va de lo más general, lo más amplio, algo así como que habría que ir haciendo algo así, encontrando ordenamientos cada vez más restringido. Partimos con la 2. Francisco Moreno, científico argentino, es también popularmente conocido como Perito Moreno y por sus viajes de exploración en el extremo austral de la nación. V de Pablo, no de pavo. Entonces, empezamos con la 2 y continuamos con una
una alternativa que nos complementa aquello que se está afirmando en el enunciado número 2. ¿Qué hizo Francisco Moreno? ¿Por qué es tan conocido? ¿Cuáles fueron sus viajes? Incursionó por los espacios patagónicos, explorando y trazando el primer mapa de la región de los lagos San Martín y Viedma. ¿Qué pasó en estos viajes? A lo largo de estos viajes descubrió numerosos yacimientos arqueológicos y fósiles que proporcionaron valiosa información a la ciencia de la época. Luego, las consecuencias de esto. Algo mucho más específico. Sus travesías, que ya se nos dijo quién era, ya se nos dijo por dónde viajó, se nos dijo qué descubrió en sus viajes. Ahora vienen las consecuencias de sus viajes. Sus travesías traen importantes descubrimientos geográficos, así como la denominación y reconocimiento de la toponimia, el nombre de los lugares, eso es toponimia. Topoi es lugar, nimia es de nombre. Toponimia es el nombre de los lugares de algunos sectores de la Patagonia. Finalmente, algo muy particular y específico. Los apuntes de Perito Moreno sobre los distintos viajes emprendidos se resumen en numerosas publicaciones que dan cuenta de sus investigaciones y observaciones realizadas en distintos ámbitos del conocimiento riguroso y ordenado. Por ello, amigas y amigos, la respuesta correcta es B, 2, 4, 5, 1, 3. Entonces, amigos y amigas, estimados y estimadas, ha llegado la hora de terminar la clase de hoy. Era la clase teórica de plan de redacción. Nos vemos de nuevo el miércoles a las 18:30 horas para ver la clase práctica de plan de redacción. Recuerden que puedo contestarle dudas un rato más mientras me quedo subiendo la clase a YouTube. Así que ahí pueden preguntar si siguen teniendo dudas. Que estén muy bien, nos vemos el miércoles. Cuídense harto. Hasta pronto.